Escuchaba también el testimonio de una familia que también fue maniatada en Peñalolén. Claro, y uno tiene que agradecer casi de que, claro, los trataron mal, pero no hubo algo que avanzó más allá, ni hirieron a alguien, ni le quitaron la vida a una persona. Casi agradeciendo eso, ¿hasta qué punto hemos llegado, Marilyn? Sin duda, un día horrible en que estamos compartiendo esta noticia y las personas se preguntan, ¿qué más tiene que suceder? ¿Cuál es la transformación que tiene que haber en Chile para que esto no siga pasando? De hecho, ayer tuvimos un debate presidencial, el tema de la seguridad no fue ampliamente tratado y es tema que tiene que ser tratado y tenemos que escuchar claramente las propuestas de los diferentes candidatos. Marilyn. Sí, justamente. Y mira, acá se han acercado algunos vecinos que también están impactados por la situación. Vamos a intentar conversar con alguno de ellos. Pero tú lo decías, ayer también, cuando les tocó vivir a esta familia de Peñalolén, este asalto también había niños. Llama mucho la atención también de la policía el grado de violencia con que están actuando estos sujetos. Antes no se veía este grado de violencia, por lo menos en las casas que había niños. Ayer fueron amarrados. También conocíamos el caso de Cerrillos, donde también habían pequeños y también estos delincuentes fueron muy violentos con ellos. O sea, es el grado de violencia entonces lo que llama la atención también de las policías y también los reiterados asaltos a casas que han ocurrido en los últimos meses, especialmente en horarios de madrugada. Ahora ha cambiado un poco el horario en que estos delincuentes ingresan a las casas. Se dice que ahora es entre las 5 y las 6 de la mañana, cuando ya se termina el toque de queda, es el minuto cuando la gente va a trabajar, que estos sujetos aprovechan para ingresar a estas casas, como también habría ocurrido en esta ocasión con este padre de familia de 45 años, Tonka, que trabajaba de transportista. Bueno, ¿qué pasará cuando poco más de 7 días termine el estado de excepción? Y yo aludía a los puntos suspensivos porque finalmente, claro, también está el cuestionamiento a lo que ocurre si es que dan con los responsables, qué ocurre con esas personas. Siempre hablamos de la puerta giratoria y lamentablemente es así, es verdad. Entonces tenemos esta espiral. Y Marilyn, entiendo que esto entra en un contexto aún mayor que tú has documentado ampliamente. Sí, Amaro, justamente, yo te decía, no es la única situación de asaltos que ha ocurrido durante esta jornada. En las últimas horas han habido muchos asaltos y lo conocemos a través de la siguiente nota. Ellos llegan y se estacionan afuera, se bajan al tiro y con una palanca hacen súper rápido, se demoraron 3 segundos en abrir las chapas. Entonces yo me levanto, lo primero que hago, prendo la luz y yo miro mi cámara y los veo adentro, que estaban acá. Una pesadilla difícil de olvidar. Así fue catalogado por Joana el violento asalto que le tocó vivir junto a su familia cuando de madrugada dormían en su casa de la comuna de Cerrillos. Lugar donde ella se sentía segura, considerando las cámaras de seguridad y otras medidas con las que cuenta su hogar. Una seguridad que de un minuto a otro se terminó. Los tipos entran armados. Acá está la cámara. Correcto. Y los tipos entran armados. Ellos revisan, vienen hasta con un foco iluminando la casa y empiezan a revisar. Nosotros dejamos siempre las llaves acá encima, dejábamos las llaves que faltaban auxiliar acá. Entonces los tipos llegaron, entraron, sacaron las llaves y teníamos los MacBook acá. Entonces lo único que atiné fue a salir corriendo y tirarles la puerta. Y la cerré con llave porque la llave estaba adentro. Y salen corriendo porque yo cuando grito salgo y abro este ventanal y pido ayuda a mis vecinos. ¡Me están robando! Y ellos fueron y empezaron a salir y ahí recién los tipos subieron al auto. El descaro de los delincuentes fue tal que incluso regresaron al otro día para intentar llevarse los automóviles de la casa. Al otro día volvieron a las 3:30 y yo veo cuando activan la alarma, o sea, la alarma del auto de mi esposo. Y lo único que hice fue empezar a llamar a Carabineros con mi hijo. Y mi esposo, de hecho, él quería salir. Yo le decía, ¿qué vas a hacer enfrentarte con 4 tipos armados? Porque ellos estaban armados. Querían llevarse los autos, la segunda vez venían por los autos y nosotros pararla mirando en la ventana, ¿qué hacíamos?
Villa Jardín Oeste es en este lugar donde los vecinos denuncian que por lo menos son 6 los robos que han sufrido en las casas en los últimos 2 meses. Siempre la misma forma de operar. 4 sujetos que se movilizan en un vehículo y hacen los robos de madrugada. A solo cuadra de esta casa, en mayo pasado, otra familia fue atacada de la misma forma. Joana piensa que se trataría de la misma banda. Yo salí de la ducha y vi que estaba la puerta abierta de mi casa, con la reja abierta, y voy a mirar y veo que hay 4 tipos con pistola, me amenazaron, entraron a mi casa, yo estaba duchándome cuando, robaron mi computador, robaron cartera, me robaron el auto, se abrieron la reja de mi casa con mis llaves y se pasearon por todo dentro de mi casa mientras yo me estaba duchando y mi hijo estaba durmiendo. En esta villa los robos no solo son de noche o de madrugada. Estos vecinos vivieron la violencia delictual a plena luz del día cuando salen de su casa, como se aprecia en estas imágenes. El temor que sintió Joana y sus vecinos a estos asaltos también lo sufrió anoche una familia de Peñalolén. Nos vemos con 3 tipos encima, con pañuelos, con capuchas, de vestidos de negro. Nos empiezan a decir que entreguemos la plata, que sabían que teníamos plata, que venían, que mi sobrina me había dateado, no tengo sobrinas aquí en Santiago, y que teníamos que entregar el dinero, que entregáramos celulares, las cosas. En eso siento que mi hija arriba grita. Y yo dije, hay más gente arriba. Estaba mi hija y mi hijo en el segundo piso, muy violentos, amenazando con pistola que nos iban a disparar. Creían que mi esposo era carabinero. No te movas, te vamos a disparar. Nos taparon la cabeza, nos amarraron. A mi hija la dejaron con marcas, tuvo que ir a contratar lesiones, la amarraron muy fuerte. Minutos después de registrarse el violento asalto donde los integrantes de esta familia fueron amarrados y golpeados, se logró dar aviso a carabineros, quienes mediante un seguimiento vigilado logran darle alcance al vehículo en la comuna de La Florida, donde uno de los delincuentes fue detenido. Personal de carabineros detuvo a un sujeto quien en compañía de otros individuos ingresaron a un inmueble en la comuna de Peñalolén cometiendo un delito de robo con violencia. La captura de este antisocial fue realizada a raíz de un seguimiento vigilado realizado por parte de personal de carabineros que culminó en la comuna de La Florida, lugar donde se logró recuperar un automóvil y un arma de fuego utilizada para la comisión del delito. Hace unas semanas, en Puente Alto, la violencia delictual se dejó sentir contra una familia. Un grupo de delincuentes ingresó a esta casa maniatando a todos. Los 7 estaban con revólver. A mi marido le pegaron en la cabeza, a mí acá. Fui encañonada todo el rato. Me encañonaron mi nieta de 1 año. La primera que amarraron fue a mi hija de 14 años. Muy amarrada. Fue una situación muy... a ver, ¿qué te diga? Fue lejos lo peor que hemos vivido. 7 personas, quienes haciendo uso de mascarilla, ingresaron por la parte trasera del domicilio, accediendo posteriormente a través de una ventana de uno de los baños del inmueble. Ingresan al lugar, procediendo a maniatar a las personas que se encontraban al interior, que son 5 personas adultas y 2 menores de edad. El perfil de las bandas que han perpetrado estos últimos asaltos ha ido cambiando. Según expertos, se trata de delincuentes más jóvenes que actúan en grupos y su violencia es desmedida, aunque sus víctimas no se resistan a los atracos. Por lo general, existe un líder y es quien tiene la mayor experiencia. No necesariamente es el mayor de edad, es quien planifica el delito. Día, hora, lugar. Ocupan vehículos para su desplazamiento sin placas patentes o con encargo policial por robo y ubican una casa o parcela solo por encontrarla atractiva, es decir, porque puede existir dinero y joya al interior. Si bien no hay una zona determinada donde se enfoque este tipo de delitos, sí existe un denominador común, que la violencia también se ejerce sobre menores de edad, como ocurrió en este asalto registrado en Calera de Tango, donde los delincuentes maniataron a 3 menores de edad y 3 adultos, llevándose joyas y otros artículos electrónicos.
Me llama mi hija Alondra y me dice que entraron a robar y que los tenían amarrados. Antonella, mi hija mayor, se puede desamarrar. Ella así mismo puede desamarrar a la nana y a los tíos y a su hermano. Ella me llama y nosotros rápidamente junto con un amigo nos vinimos y ya nos contaron que los tipos ingresaron por la parte de atrás, desordenaron todo, buscaron todo lo que pudieron, se llevaron joyas, dinero efectivo, prendas de vestir, zapatos, les tapaban mucho la cara y no los dejaban mirar, les gritaban, les decían que le iban a matar, lo asustaban, les decían que si no se callaban iban a hacer daño a mis tíos, que le iban a matar. Estaban todos los niños menores de edad en shock, todo. Solamente la pura guaguita, que tiene 1 año y medio, al único que no amarraron. Los demás todos amarrados. Para las víctimas existe una falencia en la falta de personal policial que existe para acudir a las denuncias. Y lamentablemente Carabineros no podía llegar porque tienen un puro auto acá en Cerrillo, en esa instancia como para poder ver todos los procedimientos, ya sea violencia intrafamiliar, cualquier procedimiento. Ellos si están en otro no pueden asistir, aunque yo los tipos les dije, están aquí afuera. Vamos, apenas terminemos este procedimiento, nos vamos al tiro para allá. Fue la respuesta que me dieron. Un tema que las autoridades están conscientes y que se trabaja en algunos casos focalizadamente para entregar mayor seguridad en los barrios. Por supuesto que con Carabineros de Chile estamos evaluando permanentemente nuevas estrategias porque los delitos se van moviendo de hora, de lugar y de modus operandi. Y estas nuevas estrategias nos permiten ir siguiendo la forma en que se va comportando el delito. Hoy lanzamos un plan de patrullaje con drones en 8 comunas que está enfocado principalmente en Encerronas y en Portonazo, pero que por supuesto también va a ser un aporte a la labor preventiva y de patrullaje que realiza Carabineros y va a servir como elemento disuasivo para cualquier delito, por ejemplo, el robo en lugar habitado. Planes que los vecinos esperan se concreten lo antes posible para así volver a recuperar la seguridad en sus casas y sentirse nuevamente seguros y no ser víctimas de la delincuencia. Tonka, tú lo decías, lo difícil, lo terrible que puede ser para esta familia haber presenciado la muerte del padre de esta casa. Estamos con un familiar, primero que nada, darle las condolencias, pero él ha querido conversar con nosotros porque él quiere que el crimen de su primo no quede así y que los delincuentes sean encontrados. Buen día. Hola, buenos días. Buen día, gracias por estar con nosotros. Yo accedí a hablar con ustedes porque quiero también, quiero que estos tipos se encuentren. Claro, o sea, como te decía, ya estamos cansados ya que este tipo de noticias lo vemos todos los días en la tele y ya no sabemos qué hacer, o sea, podríamos reaccionar por nuestras propias manos, pero también los vamos a ir presos nosotros, porque ya la gente no sabe qué hacer, pues la justicia en este tema se demora mucho, es lento, entonces como familia estamos destrozados. Don Camaro los escucha. Sí, no, yo quiero primero agradecer que se dé el tiempo en estas circunstancias de hablar con nosotros. Para mí esta no es simplemente una noticia transitoria. Aquí estamos viendo y testimoniando cómo una familia queda completamente desmembrada, destrozada, sin un integrante crucial de su familia y cómo finalmente esos niños quedan también marcados de por vida. Está la mamá en un estado de shock, estamos hablando con el primo y quisiera que me contara de la familia. ¿Qué edad tienen los niños? Los niños 13 años. Qué pena. Son gemelos. Qué horror. Lo sentimos tanto. Imagínense. Es de impacto para todos nosotros y le agradecemos el testimonio, lo difícil que debe ser estar hablando, pero la necesidad de que se haga justicia. Es dramático. Solo enviarle un abrazo, nuestras más sinceras condolencias, esperando que se encuentren a los responsables. ¿Tiene alguna información de cómo ocurrieron los hechos? ¿Qué fue lo que pasó? Sabemos que su primo no puso resistencia de manera importante y así todos le quitaron la vida. ¿Tiene algún detalle, alguna información de horario? ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Hay cámaras, registro alguno? Claro. O sea, cuando llegamos nos enteramos un poquito más porque a nosotros los pilló de sorpresa, entonces partimos aquí donde mi prima y aquí nos enteramos. Creo que le dispararon en el estómago
Y claro, pues, o sea, pilló a los delincuentes dentro de la casa, él estaba ahí y llegaron y dispararon. Entonces, más detalles todavía no hemos reconectado más porque mi prima todavía está en estado de shock y queremos que ella esté tranquila y ya cuando ella quiera hablar y todo, sabremos más detalles. Yo quiero recoger también la sensación de indefensión que usted ha señalado frente a estos hechos. Cuando también, claro, el instinto primario, básico, que uno no debe hacer, pero que es el impulso, es tomar justicia por sus propias manos cuando la justicia no está a la altura de las circunstancias. Preguntar además también y hacer el alcance frente a nuestra audiencia. ¿Recuerdan ustedes el caso de la cotona, el tipo, verdad, de esa cotona azul que asaltaba a adultos mayores? Les voy a contar que dimos la nota ayer. Ese hombre hoy está con arresto domiciliario, pese a tener amplios antecedentes. Tengo entendido que tiene incluso antecedentes por homicidio. Y cuando yo escuché la noticia ayer y finalmente cómo quedó privado de libertad, pero solamente en su casa, es de impacto. A mí me hace ruido profundamente. Nos acompaña Héctor Arenas, ex prefecto de la PDI, que está con nosotros, y la verdad es que ustedes hacen la pega y después finalmente arresto domiciliario. No, es que no me cuadra y la verdad es que cómo explicar esto a esta familia y a tantas familias que se sienten vulnerables. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa, Héctor Arenas? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ha habido un cambio generacional con los delincuentes. Estos que actúan ahora, que son delincuentes prolíficos, jóvenes, no le tienen miedo a nada, no respetan ciertas reglas, no tienen códigos como los delincuentes de antaño, que respetaban de cierta manera a las mujeres, a los mayores, a los niños. Tenían una actitud distinta. Hoy en día, con esta tendencia que hay a que las personas no respeten ni siquiera a la policía, evidentemente estos cuadros van a seguir sucediendo, porque tiene que haber socialmente un cambio donde nuevamente exista el respeto por los otros seres humanos, incluido en el mismo nivel los funcionarios policiales. Nosotros estamos con Marilyn Pérez, le queremos agradecer al primo que estuvo dando su testimonio. Por supuesto, no queremos quitarle más tiempo, sabemos lo difícil que debe estar viviendo, la dificultad en estos momentos, usted y su familia, y le queremos agradecer. Ya sabe, Marilyn Pérez se va a quedar en ese lugar. Cualquier cosa que necesite transmitir a través de las pantallas del canal, por favor, acérquese a ella, nuestro equipo que comanda ella, para poder entregar esa información. Y nuevamente nuestras más y profundas y sinceras condolencias para ustedes. La comuna de La Florida, una persona, un padre de familia de solo 45 años con su señora, sus hijos, dentro de su casa, asesinado por unos delincuentes. Marilyn Pérez sigue en terreno y entrega más información, porque tengo entendido se está conectando el alcalde de la comuna de La Florida, Rodolfo Carter, así que Marilyn, te damos el pase. Bienvenida nuevamente. Seguimos aquí en Pasaje del Lago Chungará, donde ya llegó el equipo del OS9, quien está empadronando a cada uno de los vecinos para recabar mayores antecedentes de lo que habría sucedido, como tú decías, a eso de las 6 de la mañana aquí en este sector. Hay nuevos antecedentes. Se pensaba en un principio que era la hora que este padre de familia se iba a trabajar. Bueno, era al revés. Él venía llegando, ya trabaja como Uber, venía llegando en su vehículo cuando se encuentra entonces al interior de su casa con estos sujetos. Lo decía uno de sus familiares, él no resiste al asalto, solo intenta decirles que no se lleven su vehículo, y es en ese minuto entonces cuando recibe este impacto en el estómago. Recordemos que a esa hora, cuando ocurre toda esta situación, él estaba junto a sus dos hijos de 13 años y también junto a su esposa aquí en la comuna de La Florida. Marilyn Pérez, seguimos con tu imagen en vivo y en directo, impactados, sinceramente estremecidos por esta noticia, y ya está con nosotros el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. Alcalde Carter, ahí lo vemos en pantalla, los saludamos. Tristísima mañana para la comuna. Adelante usted con la información y lo que quiera compartir con respecto particularmente de este caso, pero tantos otros de los que hemos hablado acá en la mañana que corresponden a su comuna, alcalde. Hola Tonka, buenos días a todas las personas que están en el panel y a todos los televidentes del programa.
efectivamente es muy trágico lo que acaba de pasar, pero no es nada nuevo, desafortunadamente, y tenemos que decir que no va a ser el último. Nos hemos acostumbrado en este país nuestro a que estas noticias sean parte del panorama, cosa que no ocurría hace 20 años. No ocurría, eran cosas excepcionales. Hoy día se ha vuelto cotidiano, normal, ya comparte espacio con otras noticias como si fuera parte del paisaje, y el día de mañana también nos vamos a acostumbrar a que aparezcan personas colgadas en los puentes como en México. Pero alcalde, porque este actuar violento y descontrolado del delito está totalmente fuera de control. Y déjame decirte que ustedes pueden colaborar, chicos. Ayer tuvimos el primer debate presidencial, el primero. Nos habló de seguridad. Que es un gran ejercicio para la democracia, fundamental para el país. Pero en la ley de cierre de pasajes lleva un año durmiendo en el Congreso, un año. Los diputados todavía no se ponen de acuerdo, o los senadores tampoco, si es cierre de pasaje, pasaja o pasaje. Nos detenemos en puras formalidades. Y lo que ocurrió ayer, mira, nosotros instalamos cámaras de seguridad en esa zona en el mes de julio. Duraron 4 días porque se las robaron. Porque más que la cámara, o más que el cierre del pasaje, que son medidas que pueden ayudar, el tema de fondo es que hay una cultura criminal que se ha ido apropiando de barrios completos. Ustedes lo han tratado muchas veces. Amaro la otra vez hizo un verdadero ensayo en cámara respecto a lo que era esto. Estos tipos manejan justicia, manejan crédito, manejan salud. Y finalmente el Estado empieza a ceder, y claro, la municipalidad puede ir y tratar de ayudar. Hoy día vamos a ir a reponer luminarias, yo hablé con Joana, la sobrina de don Arturo, porque más allá de lo que uno puede decir, uno lo único que puede estar en silencio es la de una familia que vive una cosa tan trágica. Son cientos de nombres que ya ni nos acordamos, de gente que llega a su casa y es asesinada como animal, como si fueran animales, los tratan como animales. ¿Y el Estado cómo les va a responder hoy día? Te lo doy firmado. Van a aparecer las autoridades del gobierno diciendo vamos a presentar una querella que llegará hasta las últimas consecuencias. Pero le digo una cosa, alcalde, va a hacer pero a la señora, a la mamá y a sus hijos no les sirve la querella no les va a devolver a su esposo, a su papá, a su familiar, es lo que a dice su amigo. El alcalde, exacto. Es eso, y no tenemos que efectivamente, revisar respecto de ello, y levantar, no podemos acostumbrarnos, no podemos normalizar esto, alcalde, tomando sus palabras. Adelante. Tu Tonka, tu Amaro y el resto del panel tienen una labor fundamental. Ustedes han tenido un rol, todos los maquinales han tenido un rol tremendo desde octubre del 2019, también ha sido objeto de crítica, como han enfrentado el tema, pero también tienen una bonita oportunidad, con respeto a los candidatos que hoy día tenemos, y este tema está al centro. Pero si ¿sabes lo que me pasa, alcalde? Si no tenemos justicia para la gente común y corriente, la verdad que lo que va a terminar ocurriendo es que los más ricos van a contratar seguridad privada como ocurre siempre. Ya está ocurriendo eso. Los sectores medios van a tener que sacrificar sus pocos ingresos para brindar sus pasajes de calle. Y los más pobres, que se la arreglen como puedan. ¿Sabes lo que me pasa? ¿En qué quedamos? ¿Era verdad que vamos a despertar un nuevo país? ¿Era verdad o era solamente para meter constituyentes mulas en la Asamblea Constituyente, para poder modificar fechas para elecciones de los que somos candidatos? ¿O era de verdad que nos hicimos cargo de que el país exige un cambio muy profundo? ¿Sabe? Lo que le ha pasado a la familia de Arturo, alcalde, es muestra de eso. A mí me pasa que 5 horas en vivo y en directo todos los días en matinales ha sido también una experiencia y una radiografía mucho más íntima de lo que acontece en Chile, y donde, si tuviera que resumir la experiencia y lo que uno desglosa, la conclusión es mayúsculamente la ausencia del Estado. Es el denominador común en prácticamente las noticias que abordamos todos los días. Usted lo mencionaba, el tema de los pasajes, donde tenemos a una clase política en el Congreso que le imprime urgencia a el contemplar si el 17 va a ser o no feriado de septiembre, y eso sí tiene urgencia y mucha celeridad, pero temas como estos muy pendientes, por no mencionar tantos otros, donde vemos el tema de la Araucanía desatendido, donde vemos en el norte los cultivos ahora de marihuana, también infiernillo, la emboscada a gente de la PDI. Entonces, una y otra vez, al final y perdón el desahogo, pero lo que ocurre es que vemos esta noticia, 2 chicos de 13 años que se quedan su papá, el papá ya no está, desmembrada la familia, destruida, y seguimos con esta rutina diaria de simplemente lamentar la noticia. ¿Qué hacer? ¿Qué se hace para que el Estado sea más operativo? Mira, me hiciste reflexionar respecto de mi teléfono celular, está lleno de familias que han perdido seres queridos. Lleno. No me voy a olvidar nunca el caso de 2 jóvenes asesinados en Santa Amalia, en la puerta de una pastelería familiar. Los mataron como si fueran, ni a un perro se le mata de esa forma.
O sea, hoy día todos hemos tomado un nivel de conciencia respecto al respeto a nuestros animales tremendo. Pero a medida que hemos tomando esa gran conciencia con nuestros hermanos menores, hemos perdido todo el nivel de pudor y de indignación con los seres humanos. Los matan como si fueran la nada. Se bajan 2 tipos, les pegan 3, 4 tonazos, llega después la fiscalía, llega el Ministerio Público completo, llega la gente a la autopsia. ¿Tú sabes lo que era buscar un cadáver al servicio médico legal para la familia? ¿Sabes lo terrible que es la doble humillación, la doble victimización? Nosotros tenemos un programa de acompañamiento a las personas que tiene que ver con la muerte digna y los acompañamos, les ponemos vehículos para que vayan ahí a la Avenida La Paz. Pero es toda una cosa brutal. El mundo al revés, las víctimas son tratadas como si fueran ellos los culpables. Esta familia, la familia de Arturo, va a empezar, y yo le decía a Joana, no podemos hacer nada. Nosotros como municipalidad nada. Él está muerto. ¿Alcalde? Y el trauma enorme que queda su familia, el terror que tienen en este minuto, trataremos de llevarlo como podamos, en términos psicológicos, médicos y también financieros, de poderlos ayudar económicamente. Y acompañarnos en todo este trámite que, déjame decirte tonto, perdona. Sería bueno que ustedes pudieran visualizar lo que le pasa a una familia, porque esta noticia va a durar hoy. Todo el mundo van a llegar todos los canales, va a ser una discusión. Justamente pero las próximas dijimos. 48, 72 horas van a ser un número más. Si tuvieran la revictimización, que van a tener que pasar por un proceso judicial que les es poco amigable. Tienen que ir a buscar un cuerpo al servicio médico legal donde pueden estar 3 o 4 días esperando un trámite como si fuera... Es terrible la humillación, y esto le pasa solo a la gente pobre. Eso es lo terrible. Si tú no tienes un contacto en el Ministerio de Justicia, si tú no tienes un contacto en la Fiscalía, los trámites son eternos. También ahí hay un... Sí, lo entiendo, pero disculpe, esto después del hecho terrible que marca una familia de por vida. Lo que quiere la familia, lo que queremos los chilenos es que no ocurra esto. Entendemos el protocolo y lo que usted nos está hablando después de una situación así, pero no queremos que esto se sostenga, se mantenga y se normalice. Y como bien dice, lo hemos comentado acá, claro, hoy estamos con la noticia, pero esa familia se destruyó y su vida nunca va a ser igual a como era hace unas 6-7 horas atrás. Y ayer en el debate yo eché de menos particularmente el tema de seguridad, tema que ha sido propuesta de campaña de gobiernos de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet. Pero ¿qué pasa con los candidatos? Usted también es parte y ha trabajado con los candidatos. No estuvo presente y es un tema importantísimo, es fundamental para finalmente decidir a quién le vas a dar tu voto, en quién vas a creer que de verdad cumpla esa promesa. Mira, lo que pasa es que para ser justo con los candidatos que estuvieron ayer, en los temas lo fijó el canal que generó el debate, no fueron los candidatos mismos. Pero también es cierto, Tom, que quería que este es un tema que sea, para variar, se ideologizado en Chile. Si tú eres partidario de la mano dura, la caricatura, eres de derecha, te gusta Pinochet y quieres que se torture gente en las comisarías. Y si tú hablas de prevención, y si tú hablas de las razones sociales, eres de izquierda y estás en contra de los carabineros. Son 2 caricaturas que no responden a la realidad, porque efectivamente hay un problema social del cual nos tenemos que hacer cargo. ¿Cómo alguien podría decir que los temas educacionales, de desigualdad, de abandono de niños, de la violencia intrafamiliar que hay dentro de las casas? Me he dedicado por razones personales a estudiar el tema del apego de los niños en los primeros 2 años de vida. ¿Tú sabes cuántas mamás tienen tiempo para estar con esos niños en los primeros 2 años de vida y ni hablar hasta los 5 cuando salen al colegio? Las enfermedades que están maltratadas, es un universo gigantesco que obviamente al mundo político no le interesa porque no votan. Ese tema es social y hay que hacerse cargo, es maravilloso. Es regar el futuro de la patria con amor por esa gente. Pero para la familia de don Arturo, eso no le sirve. Lo que hubiera necesitado don Arturo es que las cámaras que instalamos no se lo hubieran robado, que pudiera cerrar su pasaje, pero en realidad, para hacerte bien claro, Amaro, no deberían haber cámaras, no deberíamos tener ese cierre de pasaje, deberíamos vivir en un país en paz, en donde los delincuentes tengan miedo de violar la ley. Hoy día no la tienen. Lo que pasa, ¿por qué no la tienen? alcalde? Porque el sistema judicial, déjame darte un dato. Conocen el sistema judicial mejor que los abogados penalistas. Saben cómo salir al tiro. Y se han dado cuenta un dato nuevo, muy terrible, que tenemos una policía muy debilitada. Muy debilitada. Una policía que no es respetada y que también producto de sus errores, en algunos casos, se ha hecho poco respetable. Y hemos transformado a la policía en un objeto de discusión política en circunstancias que nuestra policía nos tiene que representar y defender a todos. Es verdad, alcalde, pero ocurre que al final, hablamos acerca de estos temas una y otra vez y uno como ciudadano, y estoy hablando representando a muchos de nuestra audiencia,
paga su cuota de impuestos. Chile en ese alcance también, es significativo el aporte. ¿Dónde está devolviéndome la mano el Estado? Si cuando además estábamos en la pandemia, ¿cuál finalmente fue el enunciado de la política pública? El retiro de mis propios ahorros. Ahora estamos hablando del cuarto retiro. O sea, es la ausencia total del Estado. Pero lo vemos en el ámbito de la seguridad, lo vemos en cuanto ámbito hay. ¿Cuánta más delegación hay en el ciudadano? De todas las responsabilidades y muchas de ellas que le corresponden al Estado. Pero ¿sabes qué? No, tú, enréjate, tú opta por tus... Entonces, esto es de no parar. ¿Cuándo? Toda la razón. Pero toda la razón. ¿Qué ocurre? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo salir de este entuerto? Porque claro, podemos rutinizar esto y tener esta conversación, pero ¿qué es lo que está cojeando? ¿Es la eficiencia del aparato estatal? ¿No tiene recursos? Porque, o los recursos se malgastan. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El Estado hace mucho tiempo está capturado por una corporación política multipartidaria, de derecha, de izquierda, de todos los partidos, y que tiene explicaciones hasta humanas. Llegan al poder y les cuesta mucho salir de ahí porque tienen empleados a todos los equipos que les permiten ganar elecciones. Si tú tuvieras un Estado más profesional, como por ejemplo el Estado danés o el Estado noruego, eso no ocurriría, porque cambian los gobiernos pero siguen los mismos funcionarios. Tú ves en algunas municipalidades que se hace un gran escándalo por la contratación de honorarios, echan a 1000 y contratan a otros 1000 del partido del alcalde que ganó. Porque está en la cultura nuestra, ya ni siquiera es de maldad. Es la forma que se ha hecho siempre. Lo que te dicen, hay que asegurar el chancho. Es brutal el tema, pero asegurar el chancho significa controlarla. Hazte del poder y no lo sueltes más. Entonces las malas prácticas de un partido político de otro ya tiene el sistema capturado para la clase o casta política. Y eso requiere un cambio brutal. ¿Cómo va a ocurrir? Es larguísimo. Primero, se tiene que producir un cambio en el electorado. La gente no se puede seguir desentendiendo por quién vota. Al pelado Bade lo están crucificando y el pelado Bade es un chileno como todos nosotros. Que salta la fila, que hace trampa, que engrupe, que miente. Yo diría, claro, es políticamente correcto es sacarle la cresta en el suelo, pero lo elegimos entre todos los chilenos, o al menos en su distrito lo eligió la gente. Hay que hacerse cargo que estamos eligiendo a tipos pencas, a tipos que hacen trampa. Pero alcalde... Y eso ha hecho que temas como este pasan décadas, tontas, décadas. Pero en concreto... Décadas para que podamos medidas concretas respecto de a cosas propósito como de eso, ¿Qué distinto sería si la gente tuviera derechos para poder defenderse frente a este tipo de cosas? Ya en ese punto, por ejemplo, los autores de delito tienen defensa, ¿verdad? Gratuita, con la Defensoría Penal Pública. ¿Y qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con las personas que no tienen esa defensa? Tienen una suerte de defensa por la parte de la Fiscalía, pero la Fiscalía tiene tal carga de trabajo, tan enorme, que son un número más dentro de la larga lista de casos que tienen. También debo decirte con harta justicia que hay fiscales extraordinarios. Acá tuvimos a Jorge Martínez durante hartos años, que el fiscal que hoy día está en Peñalolén, que es un gran tipo y un gran abogado, pero además un gran ser humano, porque cuando mataron a estos muchachos de la pastelería, él se preocupó personalmente de seguir el caso y agarramos a los gatos, lo encontramos en Bolivia. O sea, cuando hay fiscales que le ponen corazón al tema, la cosa funciona, porque también hay una luz de esperanza. Pero el término estructural, lo que tenemos hoy, es un debate muy ideologizado y la gente que está escuchando el programa lo sabe. Sí, pero yo le propongo el tema con un equilibrio, una igualdad de condiciones, porque finalmente si una persona no gasta en su bolsillo una cantidad de dinero importante para tener una defensa particular de un abogado, no están en igualdad de condiciones. Hoy día un buen abogado en materia penal puede costar entre 5 y 10 millones de pesos para llevar una causa de esta naturaleza. Y en los delitos económicos es elevadísimo, mucho más. Pero una causa como esta, un abogado puede cobrar entre 5 y 10 millones. ¿Quién tiene esa plata? Por eso muy poca gente tiene. Y tienen ayuda judicial. Nosotros también como municipalidad acompañamos a las víctimas con abogados propios. Pero te vuelvo a reiterar, más allá del abogado, es súper relevante, porque ¿qué va a ocurrir? Supongamos que te contrata el mejor penalista de Chile, Juan Domingo Costa, por ponerte un nombre que se me viene ahora a la cabeza, Gabriel Saliassi, Gonzalo Cisterna, alguno de ellos. Podrán hacerlo todos muy bien, pero es un sistema que no está a favor de las víctimas. Y los abogados tampoco son malos. Entonces van a llegar, y tal vez esto yo te lo he contado antes, lo he contado en el estudio. A mí me tocó estar en una audiencia con los delincuentes que nos asaltaron a varias personas. A mí me quitaron el auto, nos hicieron disfrazarnos a nosotros. Yo me negué por razones de dignidad mínima. Dije, al revés, quiero que me vean. Pero la mayoría de la gente con bigotes, con pelucas, muertas de miedo, con los delincuentes al frente. Y lo que hizo la defensa de los delincuentes
se dedicó, solo una pregunta, usted dijo en su declaración, señor Carter, que el delincuente medía alrededor de 1,75 m. Sí, efectivo. Bueno, él mide 1,72 m. Y le digo, pero ¿usted cree que con una pistola en la cabeza yo estoy con una wincha midiendo cuánto mide el delincuente? ¿De verdad usted cree eso? ¿Saben qué terminó? Salieron los 3 libres, y por la misma puerta que salimos las víctimas, salieron ellos y sus familias. Elizabeth, ¿adeuda o no deuda 207 millones Franco Parisi de pensión de alimentos? Para comenzar las preguntas y esta conversación a esta hora de la mañana, Elizabeth. Bienvenida. Hola, Tonka, ¿cómo estás? Buenos días. No adeuda esa millonaria y estratosférica suma de pesos. No la deuda. ¿Los tribunales entonces, abogada, estarían mintiendo, faltando a la verdad, equivocados? ¿Cómo lo rotula? No, yo no voy a categorizar que el tribunal está equivocado. Lo que sí tengo que determinar que en nuestro país existen procedimientos específicos, el debido proceso, así como lo contempla la Constitución Política de la República, que los tribunales están llamados a aplicar el derecho y seguir los procedimientos como corresponde. Nosotros no fuimos notificados, esta parte no tuvo conocimiento de la causa en tiempo y forma, y esa es nuestra autoridad del caso, y así vamos a generar el procedimiento que corresponda. ¿Ya? Y vamos a seguir con todos los escenarios y posibilidades y oportunidades jurídicas para poder resistir este proceso judicial que tanto daño ha generado, no solamente al partido de la gente, sino que a la imagen y a la familia de Franco. Lo que me pasa como ciudadano, ya ni siquiera como periodista, es ¿por qué debo quedarme yo con su palabra cuando un tribunal me dice lo contrario? ¿Qué credibilidad tiene usted? Porque esto es muy simple. Franco es mediático, candidato presidencial, pero las historias, y si tú indagaras un poco más en el sistema, hombres y mujeres con objeciones de liquidación son temas diarios, son temas de cada día. No es que los tribunales se equivocan, sino que la información de familia va variando. Van cometiendo errores, son seres humanos, son temas familiares. Por lo tanto, hay muchas veces que hay situaciones determinadas que no se le informan al tribunal, escritos que no se actualizan, hay un sinfín de situaciones y que nos puede pasar a cualquiera. Esto no tiene ni nombre ni apellido. Pero permítame una pregunta muy sencilla. De familia son relativos. Una pregunta muy sencilla. ¿Usted se ha acercado hacia su contraparte, hacia la abogada Marisol Valladares? ¿Usted ha tratado de entablar comunicación para llegar a algún tipo de acuerdo? ¿Sí o no? El día 21 de septiembre a las 8:35 de la mañana, el colega de mi causa, Mauricio Pavés, generó un correo electrónico con el fin, esto fue 3 días después de la presentación del incidente de nulidad, estamos en pleno proceso, nosotros tomamos conocimiento en esta fecha, y sí solicitamos que ella nos diera el canal para poder comunicarnos con ella y así generar y dar un término a este procedimiento de manera voluntaria. Ella nos respondió a las 10 de la mañana, tengo los correos electrónicos que así lo avalan, nos compartió su número de teléfono y nos dijo que por favor nos comunicáramos y generáramos una buena oferta. Ese es el contenido del correo electrónico. De la cual obviamente no tuvimos respuesta, nosotros llamamos por teléfono, que tratamos de generar el puente, después ella salió en un reportaje en su propio canal señalando que no hubo contacto. Bueno, tengo las pruebas que acreditan que sí buscamos las alternativas de poder generar pero yo le estoy preguntando justamente eso, porque ¿por qué contactar a la abogada de la ex esposa de Franco Parisi si finalmente, como usted señala, no adeudan nada? ¿Por qué entonces llegar o intentar llegar a algún tipo de acuerdo? Amaro, esto es muy simple. En procedimiento de familia todo es relativo y necesitamos conversar con la contraparte para saber cuáles son las reales intenciones, si tenemos o no, qué está pasando. Entenderás que nosotros estamos en un proceso judicial distinto. El tribunal dio por ejecutoriada la liquidación de alimentos sin nosotros tener la oportunidad de generar una comunicación oficial o la oportunidad de presentar la documentación de pago como correspondía. Esto es un tema jurídico y que claramente puede terminar con una conversación con la colega, generar la documentación, demostrarle y presentarle la documentación que yo tengo de los pagos respectivos
comunicar el acuerdo que hubo de manera voluntaria en los años que estuvo Franco en Chile y que tenían directa vinculación con la ex señora, y así poner un término, porque esto afecta directamente a la familia de mi representado. Cuando usted dice que Franco Parisi no debe nada, es porque según sus mismas declaraciones en este mismo canal, ha dicho que ha pagado en una cuenta corriente distinta a la pactada en el tribunal. ¿Sostiene esos dichos? No, yo lo que dije, Tonka, fue que en la escritura del acuerdo se señala una cuenta corriente. Esa cuenta corriente no es la cuenta que el tribunal asigna por norma, que es una cuenta del Banco del Estado. Generaron una cuenta distinta. Desde el 2011 al 2014 él cumplió cabalmente con su obligación. En el 2016 creo que hubo una modificación entre ellos de manera voluntaria y Franco generó los pagos acorde al monto en la institución educacional en uno de los colegios más caros de Chile y que equivaldrían directamente a los montos señalados en el acuerdo. Ahora, Tonka, esto es súper simple, esto no es tan grave en el proceso. Disculpe, es que la abogada Valladares justamente habla que el acuerdo no corresponde al tema de la educación, se refería a todos los gastos extras que tienen que ver con la salud dental, tema oftalmológico, se refería a esas obligaciones. Sin colegio. Claro, y no poner dentro de esa agrupación de compromisos el tema de la colegiatura. Esta es la gran del proceso de alimentos, Tonka. Alimentos en el concepto de derecho no es concepto de comida, es mucho más amplio, ¿ya? Y que claro, ellos generaron acuerdos entre la ex señora y Franco de manera voluntaria, no se lo informó a ningún abogado, no se le informó al tribunal, y por lo tanto acá necesitamos ponernos de acuerdo, porque acá los niños, primero que todo, no sufren ninguna vulneración de absolutamente nada. El pago de la colegiatura de Santiago College, entenderás que no estamos hablando de que los niños han quedado en indefensión, la madre de los niños tiene un trabajo espectacular y una situación económica maravillosa. Franco cumplió con sus obligaciones cabalmente. Entonces, generar una crítica moral del incumplimiento de las obligaciones parentales, yo creo que estamos en un exceso de información y claramente la problemática es mucho menor. Sí. Incluso si quieren llegar a algún acuerdo monetario y rehacer, porque acá uno puede presentar una mediación, solicitar aumentos, solicitar rebajas. Hay una infinidad de situaciones jurídicas en las que no abogada, a mí me llama la atención, abogada, perdone. Sí, abogada, a mí me llama la atención, más allá de las consideraciones legales, la extraordinaria incomunicación que existe entre un padre de familia y su propia familia, sus hijos, su ex esposa, para el cuidado de esta familia. ¿Por qué se lo menciono? Espere, por favor, escuche mi argumentación. Y se lo menciono porque esto, para todos los efectos, lo pilla a Franco Parisi por sorpresa. Lo pilla por sorpresa y ese es finalmente, verdad, el tema también en discusión. Reclama además que se trata de una operación política, lo acabamos de escuchar. ¿Me está diciendo entonces, abogada, que la ex esposa es parte de esta operación política? No, yo no me voy a hacer. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Pero acreditar en tu argumentación que esto es un problema familiar. Y entonces no es una operación política, porque si fuera una operación política, entonces la ex esposa estaría involucrada, según se desprenden de las palabras y por lógica de Franco Parisi. Estoy tratando de ver cuáles son las consistencias y las inconsistencias también dentro de esta argumentación. Yo no voy a hacer ningún análisis, yo no voy a hacer en este momento ningún análisis, pero según tu argumentación yo te podría decir muchas cosas. Podría hacer una maquinación de un canal de televisión que genere un reportaje, que es tu canal, sin prueba en contrario. No nos llamó a los abogados cuando generaron el primer reportaje de familia, generando un juicio moral de manera inmediata, sin documentación de por medio, con don Rimi, que según eso no se contestó, con contradicciones con mi colega. Es decir, esto va mucho más allá de un... Claramente te puedo decir que es un oportunismo político, justo una semana antes del inicio de la carrera presidencial y parlamentaria, donde tenemos un partido que es el partido de la gente, que en este minuto es el partido más grande de Chile, con militantes, adherentes, activos,
fieles, con convicciones de país, con convicciones personales de crecimiento de una democracia real. Y por lo tanto, claramente, yo no voy a democracia real y sin embargo, una democracia real y sin embargo Franco Parisi pide asilo político en los Estados Unidos y postula el sillón presidencial. Otra inconsistencia, estamos hablando de que usted reclama, no sé con qué fundamento, que es el partido más grande de Chile y a su vez su postulante, su cabeza, reclama asilo político en los Estados Unidos, que da cuenta de que el país del cual estaría escapando o del cual se siente perseguido no cuenta con una democracia, y sin embargo usted señala, ¿verdad?, que sí existe y efectivamente, ¿verdad? Por eso queremos devolver la democracia a nuestro país, pues, Amaro. Por eso me tienes hablando a mí siendo candidata a diputada. Y porque cuando uno se siente en riesgo y en peligro, tiene que buscar las alternativas de protección no solamente de la persona, sino que de la familia. Y la prueba idónea. Amaro, son tus mismas palabras. Entonces la prueba queremos de juego recuperar para la democracia con gente nueva. Si Parisi no sale electo, entonces no hay democracia en Chile. Si Parisi sale electo, hay democracia en Chile. ¿Es esa la lógica? No, no está correcto. Nuestro país es democrático por concepto constitucional. ¿Por qué pide asilo? Por manejo político, claramente tenemos diferencias en nuestras opiniones. Solamente y concretamente, ¿él pidió el asilo político? Yo no manejo esa información. Lo que sí sé es que él lo aseveró en Radio Monte Carlo y tenemos la documentación que acredita que el país de Estados Unidos se la otorgó por un periodo determinado y él tiene su residencia definitiva y sus documentos en orden. Perfecto. Dicho eso, antes de ir a Marco Enrique Sominami, está también Bárbara Salinas, nuestra abogada, que quería intervenir. Bárbara, adelante. Sí, buenos días. Quería aprovechar de saludar a la colega y hacer la siguiente pregunta. Yo la estaba escuchando hace minutos atrás en el programa de Mega, hablando sobre este tema, hablando también sobre su candidatura, y usted señala que le gustaría ser invitada para hablar de temas más importantes, que son los temas políticos, en circunstancias que el 84% de las pensiones de alimentos en Chile están hoy día impagas. Eso como primera cosa. Y segundo, colega, un tema muy relevante. Aquí no hay que confundir a la gente. Usted sabe perfectamente que las causas de pensiones de alimentos tienen básicamente dos etapas, ¿no es cierto? Una etapa que es la etapa donde el tribunal en definitiva liquida y fija el monto de los alimentos, y luego una etapa de ejecución. La deuda del señor Parisi es una deuda de alimentos impaga que se encuentra ejecutoriada por un tribunal de la República. Por lo tanto, no es efectivo que él no adeude absolutamente nada. Eso está en los tribunales, tanto es así que usted lo sabe, que su recurso que usted interpuso en nulidad por supuesta falta de notificación fue rechazado por el propio tribunal con los argumentos jurídicos y en virtud del artículo 15 de la Ley de Tribunales de Familia. Entonces mi pregunta es, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se puede negar algo que es tan evidente y que está en los tribunales de familia y que refleja la realidad de muchísimas familias en Chile? A ver, primero que todo, no hagamos una comparación con el 84% de los papitos corazón, que los condeno de manera absoluta y completa, que es claramente, ojalá y yo pueda participar en el proceso de discusión de la ley si llego a ser electa, pero no confundamos, y colega, usted tal y como yo sabemos, los procesos de familia y los procedimientos de tramitación en todo índole jurídico, tenemos recursos, incidentes y procedimientos. Indistintamente de la resolución del juzgado de familia que acredita o no da lugar al incidente de nulidad, usted sabe que nosotros tenemos el recurso de reposición con apelación al subsidio, toda vez que este procedimiento no fue iniciado por una solicitud de liquidación, sino que fue iniciado por una medida voluntaria. Colega, ese fue el inicio de la causa del 2011. También, y por tanto, si nosotros no fuimos notificados no siendo parte, esta es la teoría de la defensa nuestra. Pero nunca hemos tenido la oportunidad de acreditar los pagos. Por lo tanto, colega, y con mucho respeto se lo digo, no puede señalar que nosotros no tenemos oportunidades jurídicas para retrotraer esta situación
jurídicamente, porque claramente consideramos que hay un horror en el derecho. Yo le quiero hacer el punto, y esto es importante para que la gente lo conozca, porque no la confundamos. El artículo 67 es clarísimo, en el sentido de que usted puede perfectamente haber recurrido a reposición de esa resolución, pero jamás va a llegar un recurso de apelación. Es decir, en otras palabras, está ejecutoriada la resolución, está establecido, colega, está establecido en la ley. Por favor, lea el artículo. Lea el artículo, usted bien sabe que son bastante restringidas las apelaciones. Entonces acá, pero mire, más allá de lo procesal, el artículo 60, número 2, que establece que la naturaleza de esta resolución fija derechos permanentes para las partes, siendo una sentencia definitiva, firme y ejecutoriada, y por tanto procede el recurso de reposición con apelación exclusiva. Bueno, que hablamos y discutimos de materia jurídica, hay tantas salidas y alternativas como en derecho corresponde. Yo le voy a conceder el punto, colega, pero yo voy a lo más relevante. Usted sabe los términos del acuerdo, ¿no es cierto? Los términos del acuerdo suscrito entre su cliente. Ya, ¿y cuáles son? ¿Cuáles son los términos de ese acuerdo? En este minuto yo no se los voy a dar a usted porque considero que su actitud de exposición mediática no corresponde. Este problema jurídico le puede pasar a cualquiera. Si no, preguntémosle a Tonka cómo uno se expone con procedimientos judiciales injustos muchas veces. Colega, perdón, les quiero pedir que nos escuchemos porque cada una va a tener el espacio y el tiempo. Bárbara, termina tú y vamos con la abogada Elisa. Es que yo lo que quiero plantear, colega, ¿cierto? No es un tema de exposición o exposición. A mí no me interesa estar más expuesta, no lo necesito. Lo que es usted la candidata. Yo no estoy postulando a ningún cargo. Por lo tanto, lo que sí le quiero decir es que el contenido de ese acuerdo, que además ya a esta altura es público, usted misma lo ventiló y estuvo en otro programa hace un rato atrás, consistía en que el señor Parisi tenía que hacerse cargo de una suma de dinero, no del pago de los colegios. Eso es un pago que él quiso hacer por su voluntad propia y incluía además la carga del ISAPRE, y es eso lo que no ha cumplido. Entonces yo le pregunto a usted, si no, usted está equivocada, colega, nuevamente. Déjeme terminar. El acuerdo no fue unilateral, sino que fue bilateral en el año 2016. Por supuesto, pero padre y madre estuvieron de acuerdo. Totalmente. El problema es que no se lo comunicaron al tribunal. No, es que estamos totalmente de acuerdo con eso. Ahora, lo que yo le pregunto es, si existe este acuerdo y existía un pago que él debía realizar por la suma de 2 millones de pesos mensuales, porque eso ya se ha filtrado, lamentablemente no es conocimiento público. La pregunta es, ¿usted por qué no entonces le dice al tribunal, impútenme con cargo de la deuda que mi cliente tiene, ¿no es cierto?, estos pagos del colegio? Y la segunda pregunta, y con esto le doy la palabra, es si ustedes consideran tan afrentosas, ¿no es cierto?, y tan graves y una persecución estos apremios que ha dictado el tribunal, y usted dice que no adeuda nada, ¿por qué no pide el alzamiento al Tribunal de Familia de todas las medidas en contra del señor Parisi? Porque correspondería que se las dieran. A ver, la respuesta de la abogada. Elizabeth, por favor. En su momento, colega. ¿Cómo? Yo tomé el caso, se hará en su debido momento. ¿Pero por qué yo no lo tomé el caso, tribunales, si no en la no prensa? Más de 5 días, estudiando absolutamente todos los detalles, con toda la documentación que corresponda. Se hará una auditoría respecto de toda mi documentación, la que se expondrá en el tribunal como corresponde, con la certificación que corresponde, y se hará en su justo y debido momento, colega. Pero usted entenderá que debemos utilizar todas las herramientas legales para esclarecer el proceso y condenar absolutamente a los Papitos Corazón, que no estamos en este caso, porque claramente no estamos en presencia de niños que se mueren de hambre, sino que estamos hablando de pensiones que no comprenden los montos mínimos, sino que montos millonarios y de una clase social de la que Chile no somos todos de la misma clase. Por lo tanto, colega, hay que utilizar las herramientas que en derecho corresponden. Disculpe, ya vamos a ir con un titular que tiene T13, pero para la abogada Elizabeth Rodríguez. Usted lo acaba de confirmar, pero pasó muy rápido. Quisiera que reiterara la información. Entonces, Franco Parisi pidió este asilo político en Estados Unidos y se lo dieron. O sea, Franco Parisi es asilado político en Estados Unidos. No, Tonka, él es residente definitivo en Estados Unidos, tiene su green card, tiene toda su documentación al día. ¿Había visto los documentos? Él sí ingresó solicitó asilo político el año 2020 y tiene un motivo determinado que él
fingió acoso en el periodo del estallido social, tuvo problemas personales, familiares, laborales, de toda índole, que tú le podrás preguntar a él, que usted dijo en un minuto atrás. Yo no me puedo hacer cargo del por qué. Sí, pero dijo que sí le había visto los documentos, que lo habían aceptado, lo comentó hace unos minutos atrás. Sí. Usted dijo que le habían aceptado el asilo político. Sí, lo aceptó. O sea, ¿fue asilado político en Estados Unidos? Sí. ¿Y esto ya pasó? ¿Ya dejó de ser asilado político? Ya pasó. Así es, ya pasó. ¿Y usted vio esos documentos? Periodo, él tiene su documentación al día. ¿Y usted vio esos documentos? ¿Eso fue así? Ahí volvió. No sé si me alcanzó a escuchar Elizabeth. ¿Usted vio esos documentos? ¿Eso fue así? ¿Elizabeth? Ahí volvió. Sí. Tonka, ahí estoy. Ahí está. ¿Usted vio esos documentos? Entonces, ¿él fue asilado político en Estados Unidos? Sí, así es. Yo tengo en mi poder el documento. Perfecto. Y así también una periodista de su canal. Perfecto. Tenemos un titular que queremos compartir con ustedes exclusivo aquí en T13. Juzgado de Familia rechaza la apelación de Parisi por demanda de pensión alimenticia. Amaro. Sí, ¿no? Lo que señala básicamente el tribunal es que dan cuenta los antecedentes de que el alimentante en un primer momento efectivamente hizo los pagos en la cuenta corriente de la madre de los alimentarios designada en la escritura, y señala a continuación, y esto también es medular, que luego estos pagos no se registran hasta generar el monto de deuda vigente. Es lo que indica el documento donde se da cuenta de este titular. Amaro, perdón, me gustaría hacerle una breve pregunta a la colega. Por favor. Colega, entiendo que también, y usted lo sabe, en ese acuerdo estaban regulado un régimen de visita, y el señor Parisi, a su vez, él mismo lo ha dicho ya más de un tiempo, más de un año, ¿no es cierto?, en Alabama, a propósito de la solicitud de asilo. ¿Se ha cumplido ese régimen de visita con sus hijos, que viven acá en Chile, por cierto? Sí, se ha cumplido cabalmente, claramente en periodo de pandemia, y así como todos los chilenos en otro país, se ha visto mermada la presencialidad tanto de los hijos de Franco como de Franco en Chile. Esto no es ajeno a nadie, la pandemia nos ha afectado absolutamente a todos, pero en el periodo que no fue pandemia se cumplió cabalmente con el régimen directo y regular, y así hasta el día de hoy. Ellos se comunican de manera telemática a través de los distintos portales que todos hemos utilizado este año, y no hay ninguna merma en relación a la relación con sus hijos. Pero abogada, si se comunican siempre, entonces ¿cómo se explica que usted dice que su cliente y su cliente también dice que depositó en otra cuenta distinta esos dineros? Eso sí que no se entiende, no tiene ninguna lógica. Colega, explíqueme eso usted a mí. Con toda la comunicación que ellos tenían, ¿por qué nos tuvimos que enterar por los medios de un procedimiento judicial? Porque ustedes fijaron un domicilio porque ustedes fijaron un domicilio en Chile, y de acuerdo a la ley chilena tienen la obligación de ser notificados en Chile, y además pueden ser notificados por correo electrónico. Por eso se lo pregunto. Colega, hay que tener responsabilidad en las declaraciones, hay que tener mucha responsabilidad en las aseveraciones que uno realiza. ¿Sí? El inicio de la causa en el año 2011 se generó a través de un procedimiento voluntario, una escritura pública que la presentó única y exclusivamente la parte demandante, donde la parte demandante registró los domicilios determinados, y en ningún caso hubo un procedimiento que hiciera parte a mi representado en ningún tiempo. Esto se aprobó, y de hecho los mismos abogados, grupo de abogados que presentaron esta acción voluntaria, son los que hoy están demandando a mi representado. Muy bien, vayamos cerrando el tema. Son procedimientos judiciales que desafortunadamente podríamos estar ahora discutiendo. Vamos cerrando el tema. Pero Mario, perdón, solo que para concluir, porque también lo quiero cerrar, solamente señalar, tal como se leyó en el titular, hay un tribunal de justicia que se pronunció al respecto, y yo creo que eso no admite discusión alguna. El resto se verá, como dice la abogada, en tribunales. Bueno, entonces, concluyendo, en definitiva, usted, abogada, asesora, ¿verdad?, en representación o como vocera legal de Franco Parisi, de que efectivamente él fue asilado político en los Estados Unidos. Además, ¿verdad?, frente a la pregunta de operación política alguna, pese a que esta es una disputa familiar, señala que entonces, porque bueno, uno de perogrullo imaginaría que la ex esposa está involucrada. ¿Es esta una disputa familiar o es esta una conspiración política? ¿Forma la ex esposa parte de esto? Eso no me queda claro.
Amaro, yo lo único que te puedo decir respecto de ello es que cuando tenemos situaciones y procedimientos de familia, el problema es familiar. Entonces no es una operación política. Yo no me voy a hacer cargo de generar una acusación directa. En este minuto no corresponde, el tema es mucho más importante y va mucho más allá. Va que hay una familia de por medio, hay una mujer, hay hijos menores que van al colegio, hay un hombre, padre de sus hijos, que ven la relación de familia mermada. Esto se puede terminar siempre que se recuperen las relaciones familiares. Elizabeth Rodríguez, le doy el crédito y le doy el agradecimiento porque hemos pedido una y otra vez tener justamente el punto de vista suyo y el de Franco Parisi. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Bienvenidos.